voz de los protagonistas. En Contextos. Y ya está con nosotros Antonio Miranda, quien hoy aborda el tema de los eslogan de campaña desde el punto de vista psicológico en este análisis que nos presenta esta mañana. Toño, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la idea de presentar ahora, analizar un poquito por encimita, desde la parte psicológica, qué pasa con los eslogan de algunos políticos, es como la firma en cuestión de grafología o grafoscopía con la gente que pone su huella digital para analizar el tipo de personalidad. Es un esquema que utiliza la psicología para determinar un poco cómo son las personalidades, en este caso de los candidatos. Puede resultar un ejercicio interesante, obviamente es desde la psicología, de qué nos dice el eslogan que utiliza cada candidato y qué está tratando de mandar el mensaje. Hay que recordar que en la mercadotecnia tiene mucho que ver lo que se quiere aparentar, y en psicología tiene mucho que ver lo que se quiere evitar que en realidad está saliendo, ¿no? Entonces, muchas veces en los lapsus o en las firmas, en los comentarios, en las declaraciones y sobre todo en el eslogan que te va a llevar en la campaña, implica algo de lo que tú quieres dejar de tu personalidad. Es cierto que lo hacen los asesores, es cierto que los hacen los asesores luego en mercadotecnia, pero habla de algo del candidato. Si utiliza una camisa de una forma, si la foto es de otra forma, si en eslogan es en determinado momento, y es importante, bueno, yo creo en estos momentos donde la población está teniendo una decisión muy pues trascendental para la ciudad y para el estado, pues a lo mejor abordar y aportar un poquito el granito de arena al análisis de la personalidad, ¿no? Bien, y en este sentido, ¿cuáles serían tus conclusiones de los eslogan de cada uno de los candidatos? Bueno, hay uno que está llamando mucho la atención, que es menos política, más carácter, que es tiene toda su connotación muy positiva, vería yo, y obviamente su connotación negativa desde la perspectiva, desde la psicología. Habla de una persona con carácter. ¿Qué es carácter? Pues todos tenemos carácter. ¿Qué connotación se le quiere dar? De agresividad, o sea, buena, positiva, de iniciativa, de capacidad, de tratar de decir que es gente que viene de abajo para salir adelante, que sí puede sacar las cosas adelante. Sin embargo, del lado negativo pudiéramos ver que el sistema no importaría tanto. Cuando alguien dice en un eslogan que menos política, no importa tanto el esquema, sino llegar. No importa tanto las reglas, sino hacer. Entonces hablaríamos de un eslogan poco tolerante, pero con mucha capacidad, con experiencia, con ganas y con mucha seguridad. De hecho, en el debate uno de los candidatos hizo alusión a eso de menos política y más carácter, diciendo que esto denotaba del candidato su autoritarismo. Es decir, que le va a valer la ley y él va a imponer a través del autoritarismo. ¿Se puede dar esa lectura? Sí, claro. El asunto es que tiene que ver mucho también con la demanda de la población. Luego la población también requiere muchas veces por sistema que las cosas se resuelvan independientemente de cómo se resuelvan. Entonces eso también es bien peligroso, porque tendríamos que hacer como un análisis de lo que pide la ciudadanía. El ejemplo de Felipe Calderón, ¿no? O sea, que se meta a la fuerza pero que funcione. O sea, independientemente de si las instituciones están bien o mal, en el ejemplo de Fox o en la transición de Fox a Calderón. En este caso sí hay un dejo de yo puedo, un rasgo narcisista, que si vemos algunas fotografías, hablamos de un candidato muy preocupado por su imagen física. ¿Es el candidato el que está preocupado o es su equipo de campaña? ¿O son los estrategas y mercadólogos los que están poniendo énfasis en ello? Porque hay que recordar que muchas de estas decisiones ni siquiera las toma el candidato. Claro. Las toma su equipo de campaña, que se supone son expertos en mercadotecnia política, son expertos en conducta humana inclusive, porque están muy atentos a que cada una de las acciones y cada una de las decisiones y cada una de las palabras den el blanco.
suscite esta emoción, porque estamos hablando ya de neuromarketing, claro, suscite esta emoción en el electorado de tal suerte que esa emoción sea la que prive en su criterio. Y te voy a decir una cosa, con tantas situaciones tan difíciles, pues sí se necesita un liderazgo duro, ¿no? Se necesita un liderazgo que realmente se aprecie como liderazgo, y no necesitamos agua tibia. Sí, parece que leyeron eso muy bien. El asunto es que luego se nos sale. O sea, somos humanos, y por muy acartonado, muy disciplinado que pueda ser el candidato, se le salen ciertos comentarios o se le salen ciertas poses que tienen que ver con el neuromarketing. Ahora, hay que entender también que el neuromarketing no está muy usado. O sea, la gente que lee un libro de neuromarketing no es un especialista en neuromarketing. Claro. El neuromarketing tiene que ver con las emociones que te pone en ciertas áreas del cerebro incluso. Aquí hablaríamos, por ejemplo, de la foto. A mí no me gustan las fotos de Riquelme con la camisa blanca. Tendría que ser con la camisa roja. Él hace el gesto. ¿Por qué? Porque vas a la furia, vas al enojo, vas al poder, vas a las ganas, vas a la pasión. Es como la foto del anuncio de Anaya. O sea, casi lo sacan en el desierto, cuando está hablando de esperanza. Entonces hay una contradicción que no va. La imagen de Guillermo sí se puede utilizar porque es un tipo más bien guapo. La imagen de Riquelme, digo, aquí no hay competencia de si son Brad Pitt o no, pero si estás exprimiendo tu imagen, le tienes que sacar más a tu forma buena de ser. Pero a ver, si ya vienes, por ejemplo, de una figura presidencial donde se privilegió el rostro por encima de cualquier otra cosa, pues ya estás un poquito más atento, ¿no? A que eso no sea lo que realmente determine. Precisamente por eso, o sea, es que, digo, lo físico no garantiza la capacidad de la persona. Creo que esa es la conclusión a la que podemos llevar después de 5 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. No, claro, lo que pasa es que si tú te vas a la campaña, acuérdate que aquí estamos hablando de candidatos. El objetivo es ganar, no gobernar todavía. El objetivo es llegar. La campaña de Peña Nieto sí estuvo muy bien orquestada. La campaña de Vicente Fox es excelente. Pero, por ejemplo, yo me pongo como asesor de Guillermo Anaya, desde la psicología, desde el neuromarketing, no me estoy metiendo en otra área. Es una campaña que tiene que ir dirigida más hacia el enojo, hacia el coraje, no hacia la posición de conciliación, de propuesta. Pero en el lenguaje sí que lo está utilizando, o sea, sí, pero no en la forma. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Guillermo Anaya decir de su opositor más importante que es la tapadera de los Moreira? ¿Cuántas veces? O sea, ¿ustedes las han contado? Sí. Es impresionante la cantidad de veces que ha dicho. Pero me parece que el que está jugando más con el factor agresividad es José Ángel Pérez. Sí, claro. O sea, porque no tiene nada que perder. Claro, o sea, pero está en una posición donde escuchábamos un poco el debate que fue el Ibero, la respuesta cuando él alzaba la voz, cuando utilizaba estos timbres más agresivos y con descalificaciones, bueno, la gente le aplaudía muchísimo, ¿no? Sí. Y entiendo que la agresividad podría ser este gancho, pero también cuando ya vemos qué es lo que necesitamos como para estar viviendo en situaciones más armónicas, pues es ahí contrarresta, ¿no? Que nuestras campañas suenen más agresivas porque el argumento se diluye, ¿no? La pasión se lleva muchísimas cosas y entonces, bueno, pues la gente no analiza fríamente qué es lo que realmente le están proponiendo. Tendríamos que ir a la propuesta, desde luego, y tendríamos que hacer una ciudadanía más, analizando más las cosas. El punto aquí es que tienes muy poquito tiempo para generar un impacto. Y tú tienes que generar un impacto en determinado tiempo, hablando únicamente del neuromarketing. Entonces, tienes que hacer una campaña dirigida a tu público. Primero lo tienes que tener definido y luego, a través de definir ese público, saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Y me parece que a veces los candidatos, en el afán de pelearse, en el afán de no proponer, se les olvidan ciertas áreas de quién es su adversario, quién es su público y cómo se tienen que manejar. Esto de menos política, más carácter, se me hace un eslogan bastante bueno. O sea, sí te pega, sí te jala.
Pero en cuanto al eslogan que está utilizando Guillermo Anaya, él tiene como centro de su eslogan la palabra cambio. Él habla del cambio. ¿Qué tan erosionado está ese término del cambio, sobre todo al relacionarlo con el presidente del cambio, Vicente Fox, de su mismo partido, que no dio ningún cambio? Es que ahí es donde está el problema. Yo lo vería de alguna forma. Se tiene que desligar porque no tiene que ser un producto viejo. El cambio ya está desusado, o sea, ya está en desuso. O sea, si tú dices ahorita cambio, ¿cambio de qué? Más bien sería, hablando otra vez específicamente el neuromarketing, hay muchas áreas que se pueden criticar hacia el otro candidato, que hay mucha gente descontenta que se pudiera jalar, obviamente, digo, se escucha como si fuera tan fácil, desde la psicología, que pudiera generar un impacto en la gente. Entonces habría que ser un poco más agresivo, pero luego después de ser agresivo la propuesta, porque la gente también en Torreón, bueno, específicamente en La Laguna, lo que busca es, sí hay un enojo, pero luego viene la propuesta. O sea, no nada más es una sociedad de enojo. Pero hay enojos a enojos. Sí, claro. ¿No? Porque yo me puedo enojar y puedo gritar y puedo vociferar y puedo golpear inclusive. ¿Sí? Pero ese enojo probablemente no sea bien recibido. Es infantil. El enojo de dialogar con términos firmes y claros, ¿por qué estoy enojado? Y ponerlo sobre la mesa sería una plataforma completamente distinta. Porque el enojo puede también revelar verdad, ¿no? Entonces eso sí es como muy importante luego manejar, pero ahorita estamos viendo enojo falso, ¿no? El enojo resuena en la gente que me está escuchando y entonces lo provoco, porque eso pasó en los debates. Pero hay un hartazgo, ¿no? O sea, fíjate, apenas, ¿cuántos días de campaña llevamos? ¿Nos faltan cuántos? ¿35? Y ya 40? queremos que termine. Sí. Y entonces, digo, nosotros lo podemos medir a través de los comentarios que nos hacen el favor de hacernos llegar a través del WhatsApp, a través del número de Noticieros Grema, a través de las redes sociales. Sí, o sea, otra vez lo mismo, otra vez la descalificación. Sí. Descalifico al otro para que yo quede como el bueno o como la opción, porque el otro es tan malo que yo puedo ser un poco menos malo que él, y entonces por eso es que tú tienes que voltear a verme como opción. Entonces, digo, es que sí enojo, pero tiene que ser un enojo razonado, un enojo que parta de por qué estoy enojado, o sea, y que no vayamos al enojo primario de la hiperreactividad. Sí, ahorita comentaban algo que es bien interesante, por ejemplo, lo del candidato Cermeño. Mucha gente de determinada edad votaría de calle por él, pero hay muchos chavos que no lo conocieron. Entonces ahí es cómo generar una campaña hacia la gente que viene nueva. Hay muchos chavos que van a votar por primera vez. Es bien importante esa población. Esa población es, si te enojas, porque estamos hablando de millennials, o sea, son chavos que van a votar por primera vez, que sí votan por impulso, pero luego necesitan la propuesta. Yo no puedo nada más hacerlos enojados y mandarlos a ninguna propuesta. Entonces tiene que venir un eslogan, hablando nada más de los eslogans, que diga, no es el cambio, sino la propuesta, la solución. ¿Estás enojado, chavo? Sí, pero aquí está tu propuesta. Y no es lo mismo las campañas de antes. La campaña de Vicente Fox fue excelente porque era, me enojo, pero luego te llevo a algún lado. Sí. José Ángel Pérez aquí me parece que sí está muy enojado, y de hecho en el debate él habla de nombres propios, lo cual es bastante bueno. No sé quién lo asesoró, pero es no Miguel Ángel. O sea, él habla y se dirige y no le pega al candidato, sino a la persona, que es una especie más como de cercanía, que estamos hablando de un tema psicológico que pega más hacia la emoción. También Jorge Cermeño utiliza el eslogan de Cambia Torreón, pero utiliza también su viejo eslogan, el que utilizó en su candidatura, de Llegó la hora. Nos queda un minuto nada más, pero nos gustaría conocer tu punto de vista sobre el eslogan de José Ángel Pérez, vamos por ellos, arre. Sí, lo que pasa es que está yendo a una población definida, y está yendo al enojo, pero según él la propuesta. El problema es que cuando dices arre, pues quitas a mucha gente que no se identifica con ese arre.
O sea, la arre suena como coloquial, pero creo que hay un exceso a veces cuando somos demasiado coloquiales. Arre suena como ganado. O sea, sí está padre, qué bueno, pero se quita un sector que se queda de lado muy importante en la votación. Sería bien interesante tener un análisis de todo lo que observas, pero en los debates, ¿no? Porque, bueno, Bien, finalmente hay marketing político impuesto en una frase que es imposible saber qué tanto es del candidato y qué tanto es del equipo, pero qué tal si analizáramos todo lo que ocurre en los debates, su comportamiento corporal, sus expresiones y demás. Bien, pues en una siguiente colaboración, Antonio Miranda, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.